Saludos y bienvenidos a Mangas Verdes. Arrancamos esta semana, pues dispuestos a contaros más cosas, más noticias relacionadas con todos los asuntos que nos interesan. Ya sabéis, el medio ambiente, las energías renovables, el agua, la naturaleza, la biodiversidad, la economía circular, el desarrollo sostenible y muchas más cosas que tenemos aquí en nuestro saco particular. Mangas Verdes está en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en Cygnus.es. Hoy en este programa de Mangas Verdes arrancamos con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Hoy vamos a hacer un programa muy viajero, vamos a saltar de punto a punto de la península y vamos a comenzar en Castellón, porque vamos a seguir hablando de economía circular. De hecho, vamos a encontrar un avance verde en un sector en apariencia tan poco verde como es el del asfalto, pero mira, también hay avances ecológicos en este campo. Hace mucho tiempo que hemos guardado en el cajón esa famosa frase de Unamuno, la de que inventen ellos, porque nosotros también podemos inventar, lo están haciendo muchas empresas y muchos emprendedores españoles. Podemos inventar también como otros, y una prueba de ello es un pavimento que ha desarrollado Vexa, una empresa del grupo Simetría que se llama precisamente Be Green, o sea, ser verde, porque tiene una menor huella de carbono y porque es mucho más sostenible. Bueno, nos lo va a explicar Pablo Álvarez Troncoso, que es jefe de laboratorio y de +D+I de asfaltos de Vexa, que le tenemos hoy en el programa y que nos lo va a contar. Pablo, buenas tardes, saludos. Hola, buenas tardes. Bueno, dije antes un pavimento, pero creo que en realidad es una familia de mezclas bituminosas. Explícanos las diferencias. Bueno, en realidad es que es un grupo de mezclas bituminosas, ¿no? Es decir, se puede pavimentar con distintos tipos de materiales. Nosotros somos especialistas en Vexa en la construcción de pavimentos asfálticos y lo que hacemos es que hemos desarrollado esta familia Be Green, que no es solo una mezcla bituminosa en particular, sino una familia de mezclas, ¿no? Un conjunto de mezclas que tienen en común unas características determinadas, que en este caso es la potencial mejora de su impacto ambiental. Pues vamos a definir cómo puede mejorar un asfalto el desarrollo ambiental. Me hacía gracia en la entrada porque habías comentado que un sector aparentemente tan poco verde, ¿no? Como el asfalto, que no se enfaden mis amigos asfalteros puros y duros, pero nosotros ya reciclamos un material que viene de otro proceso que es el asfalto en sí, ¿no? El betún es el residuo, aunque no se cobra precio de residuo, de la destilación de nuestras gasolinas que utilizamos normalmente de nuestros combustibles. Bueno, pues eso que queda ahí al final, nosotros lo utilizamos en una proporción como aglomerantes de las mezclas. El impacto ambiental de este producto pues es elevado. Así que todo lo que hagamos para reducir su consumo, pues estupendo, ¿no? Al igual que el impacto, digamos, que generamos cuando extraemos material desde la cantera, ¿no? La mezcla bituminosa es una mezcla de lo que nosotros denominamos árido, que no son más que piedras de distinta granulometría, de distinto tamaño, mezclados con este ligante y con un polvo que es el filler, ¿no? De origen también mineral. Si reducimos el consumo de materiales que extraemos de la, digamos, minería o de las canteras y también en los materiales procedentes del petróleo, pues unimos estos dos mundos y somos capaces de reducir la huella. ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos sustituyendo el material procedente de cantera por árido que reciclamos de los residuos de la industria cerámica, lo que se conoce aquí vulgarmente como el textillo cerámico, que no son más que las piezas que nos sirven de fabricación o con defectos de fabricación, que pueden ser tratadas para convertirlos en ese árido, esas piedras que forman parte del pavimento. Y por otro lado, pues potenciamos la utilización de RAP, que no sé si los oyentes lo habrán visto alguna vez, pero cuando hacemos un pavimento, normalmente si está en bastante mal estado, para restaurarlo, pues fresamos, ¿no? Pasamos con una máquina y quitamos la parte superficial de ese pavimento. Bueno, pues eso es una cantera en sí mismo. Tiene árido y tiene el betún, que en su día hemos puesto ahí, y puede ser reutilizado para meterlo dentro de la mezcla asfáltica. Pues, ¿qué es Be Green? Directamente es una mezcla que no consume materia prima procedente de las canteras y que baja mucho el consumo del betún, precisamente porque combina estas dos soluciones que te comentaba anteriormente. Sí. De todos modos, de tal manera que con una pequeña cantidad de betún y de rejuvenecedor, digamos que es una sustancia que vuelve joven al betún que teníamos viejo en esa calzada que estamos repavimentando, podemos meterlo dentro del producto y hacer un producto que consume solo una pequeña parte
de esa materia prima y, por tanto, reduce considerablemente la huella de carbono del producto. Bueno, esto lo hacéis precisamente en esta zona que hay además muchísimas empresas cerámicas y por lo tanto residuos, ¿no? Correcto. Ten en cuenta que el sector cerámico se calcula en los últimos datos que publicaron, si no tengo yo mala información, que genera 1,5 millones de toneladas de este residuo de las diferentes etapas del proceso de fabricación. Sí, es verdad que nuestra industria está muy optimizada en cuanto a la reutilización de ese residuo, pero hay parte, que aproximadamente un 35% de ese material que va directamente a vertedero porque no es recuperable, ¿no?, después de los procesos que sufre en la propia fábrica. De tal manera que ese es el residuo que nosotros utilizamos y convertimos en recurso como material, digamos, mineral de nuestras nuevas mezclas. Lo bueno es que además es muy cercano el residuo a nosotros y el transporte o la huella de carbono también asociada al transporte de ese residuo hasta nuestra planta de fabricación también se reduce en gran medida. Ajá. ¿Ya lo habéis probado? ¿Lo habéis puesto en marcha? ¿Habéis pavimentado con ello? Sí. Además, porque tenemos, sabes, Pedro Pablo, que una de las principales cosas que hace algo sostenible es que dure en el tiempo, ¿no? No hay nada más sostenible que algo que dure mucho. Entonces, queremos hacer una monitorización de estas mezclas porque están testadas a nivel de laboratorio y queríamos ya tener unos tramos de prueba para poder ir testando su durabilidad, ¿no? Para ver la edad real que tiene de uso. En principio, el laboratorio, todos los ensayos y todas las pruebas que hemos hecho, pues la equiparan a una mezcla convencional, pero teníamos ya ganas de poder poner esta solución en las calles, y gracias a la iniciativa en este caso la primera puesta ha sido gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Almanzora, pues hemos pavimentado uno de los caminos de acceso a la playa, el Camí Catalán, y bueno, estamos empezando ahí a ver ya los primeros resultados, cómo se comporta el tráfico, y la verdad que las sensaciones son muy positivas. ¿Cómo se puede evaluar esto? O sea, ¿es simplemente pues ver un poco el deterioro que puede tener en un periodo determinado o se le somete a algún tipo de prueba? Sacando muestras del propio pavimento. También es muy significativo en un pavimento, no sé si has visto algunas veces en las calles, ¿no?, que cuando se va deteriorando aparecen unas primeras fisuras, o también cuando son calzadas, por ejemplo, de que sean de zonas urbanas, pues esto de que existan zanjas, tuberías que lo atraviesan, etc., hace que el suelo tenga, digamos, el soporte sobre el que está la base tenga mucho más movimiento que aunque nosotros no lo apreciemos. En algunos casos sí que se aprecia, ¿no?, con tanto bache que tenemos por ahí, pero que tienen algún movimiento el subsuelo, de tal manera que nosotros percibimos si salen antes o después las fisuras de retracción, y después pues se toman muestras del pavimento ya a lo largo del tiempo, y se le realiza un ensayo de resistencia a la fisuración que da idea del envejecimiento que va teniendo la mezcla a lo largo del tiempo. De tal manera que nosotros podemos estimar unas curvas de envejecimiento en función de unos parámetros de tensión, digamos, de formación, que son la ductilidad y la tenacidad, que da idea de cuánto aguanta el pavimento el esfuerzo de fatiga. Uh-huh. Y entonces se evalúa en el tiempo para ver cuánto se proyecta su durabilidad en el tiempo. La idea es ahora utilizar este pavimento en el mayor número posible de casos, supongo. Correcto, sí, porque además tiene el factor añadido de que podemos utilizar, por ejemplo, hay un tema de política de residuo cero, ¿no? Todas las actuaciones de administraciones, sobre todo locales, que intentan que vaya lo mínimo posible también dentro de la propia actuación de la obra, y lo potente de este producto es que podemos reutilizar ese mismo fresado del pavimento que estamos, digamos, mejorando, podemos utilizarlo en el propio producto, con lo cual es que es una economía circular muy in situ, ¿no?, muy con poco desplazamiento interno del producto, con lo cual la idea es que el producto lo podamos utilizar en todas las actuaciones que los propietarios de la calzada, digamos, tengan a bien dejarnos utilizar el producto. La verdad es que es una apuesta de Bexar, sobre todo por los pavimentos urbanos, porque entendemos que esta mezcla con una cierta textura cerrada de calles que se utilizan normalmente y unas ciertas características que tienen, puede ser muy durable en este entorno. Oye, Pablo, pues enhorabuena por la idea, por estar poniéndola en práctica y no sé, adelante con ello. Yo creo que eso es lo que necesitamos, iniciativas y además iniciativas nuestras. Pues muchas gracias y nada, seguiremos en el empeño, no cejaremos. Adelante, pues. Muy bien, muchas gracias, un saludo. Mangas Verdes.
en marcha. Viajando con Renat Urguat. 1 minuto, un humedal. Ya os decía que estamos saltando, en este programa vamos a saltar mucho. Nos vamos de Castellón a Ciudad Real. Nuestro recorrido por los humedales españoles nos lleva hasta esta provincia. Ya estuvimos en las tablas de Daimiel, sí. Y no es el único humedal de importancia que hay aquí, en Ciudad Real. El ejemplo, nuestro destino de hoy, la Laguna de la Vega, también conocida como Laguna del Pueblo, en el término municipal de Pedro Muñoz, en La Mancha, de hecho cerca del Toboso. Pertenece al complejo palustre de Pedro Muñoz, que cuenta además con otras 2 lagunas, la de Retamar, de origen endorreico, y la de Navalafuente, de encharcamiento, pero muy ocasional. Solo en los años en los que llueve mucho aparece el agua y se mantiene ahí pues hasta los calores del verano. En el caso de la Vega, que también se la llama directamente así a esta zona, nos encontramos con una laguna de agua dulce, endorreica también, y en torno al medio centenar de hectáreas de superficie. No es demasiado grande, pero está muy bien aprovechada, como suele decirse, con abundancia de vegetación entre carrizales, herbazales y pastizales, halófilos o tarayales, y también de fauna, más de una veintena de especies diferentes de aves acuáticas, entre las que destacan el zampollín cuellinegro, el pato colorado, el fumarel cariblanco, el alcaudón real, el ruiseñor bastardo o la gaviota reidora. Bueno, eso en cuanto a aves, porque también tiene abundancia de anfibios, como el gallipato, el sapillo moteado o el sapo corredor. Y de reptiles, ahí está la culebra de escalera, la culebrilla ciega, el galápago europeo o la lagartija cenicienta, entre otros. Mamíferos hay menos, pero también los hay. Tenemos conejos, liebres ibéricas, jabalíes, entre otros. Y está, por supuesto, esta Laguna de la Vega en la lista de convenio Ramsar, pero también en la Red Natura 2000. Es reserva de la biosfera, reserva natural y refugio de la fauna. Y como todos los humedales de los que os hablamos en este espacio, merece una visita. Life Renat Urguat es un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el uso conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados procedentes de potabilizadoras de aguas, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia con socios españoles y portugueses. Bueno, y si comenzábamos hablando de economía circular, vamos a seguir haciéndolo. Y ahora, en Castilla-La Mancha, hace unos días el think tank Europa Ciudadana presentaba un informe muy interesante sobre este tema, un análisis según el cual esta región española es ahora mismo una de las más avanzadas de la Unión Europea en cuanto a legislación sobre economía circular. De hecho, la primera, y hasta el momento, la única administración pública española que ha desarrollado una ley específica al respecto. Bueno, vamos a conocer más de cerca ese informe porque merece la pena. Nos lo va a contar José Carlos Cano Montejano, que es presidente de Europa Ciudadana. Le tenemos también con nosotros, es además profesor de la Universidad Complutense de Madrid. José Carlos, saludos, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo estás? Bueno, ¿puedes resumirnos las conclusiones de ese análisis? ¿Qué significa eso de que sea la única administración española que tiene una ley específica sobre este tema? Bueno, significa mucho, porque, claro, significa que esta comunidad autónoma se ha posicionado clara y unívocamente, ¿no?, en la promoción de esta. Nosotros en el informe sostenemos que es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, es un cambio de mentalidad que implica no solo a las administraciones públicas, sino también a los particulares, al mundo empresarial, pero claro, que desde una administración territorial, es decir, desde una comunidad autónoma, se opte por la vía legislativa cuando pues no hay tampoco ni siquiera a nivel europeo, a nivel regional, muchos parámetros parecidos prácticamente no hay, ¿no? Es decir, que ha sido una apuesta fuerte, nos parece muy interesante, muy digna de elogio, y además creo que sienta un precedente muy interesante para el resto del panorama autonómico español, ¿no? Es decir, ese compromiso respecto a la economía circular. ¿Qué va a significar en realidad esta legislación? Porque una cosa es, dictar, una cosa tiene que ser así, con estas normas, tal, y otra cosa es que eso luego se lleve a la práctica y que se aplique bien, que se desarrolle la economía circular como tal. ¿Cómo va a afectar a los ciudadanos? Sí, o sea, yo creo que esto... la opción de desarrollo legislativo es muy interesante, porque claro, ya el compromiso de las administraciones públicas es un imperativo, ¿no? Porque tiene nivel legal y por lo tanto
el desarrollo es obligatorio, ¿no? O sea, hay que hacer un desarrollo de la ley, de la norma, ¿no? ¿Cómo va a afectar a los particulares? Bueno, pues tendrá un efecto cascada, evidentemente, en las técnicas de producción. No es hablar de reciclaje, de reutilización, es incorporar un sistema productivo que yo creo que es absolutamente novedoso, ¿no? Porque implica la reutilización, pero desde la perspectiva de evitar los desechos. O sea, es muy interesante, ¿no? O sea, además creo que la ley tiene una concepción buena, porque no es una ley larga, compleja, sino que permite mucho espacio luego para la discrecionalidad de la administración en concreto que pueda promocionar proyectos en concreto, líneas, no sé. O sea, me parece que es un buen hito legislativo, ¿no? Y por supuesto los particulares lo van a sentir antes o después, ¿no? Seguro. Imagino que estará en línea con la estrategia española de economía circular, la que aprobaron hace un par de años. Claro. O sea, está en esa España circular 2030, ¿no? Y luego también con la estrategia española de economía circular. Es decir, eso también es importante porque, claro, sería ir por pata libre, por decirlo de una manera un poco coloquial, siempre suele ser complejo, ¿no? Y más en el ámbito territorial. Por lo tanto, yo creo que esa coherencia con la estrategia española, pero no solamente la estrategia de España, es la estrategia, en el informe lo ponemos de manifiesto, es coherente con la estrategia de la Unión Europea, de la Comisión Europea en concreto, ¿no? Ese pacto verde europeo, esas estrategias y luego también con todos los fondos Next Generation, que en muchas ocasiones van a articular proyectos que pueden y van a estar muy cercanos a la economía circular y donde hay muchas oportunidades de trabajo, de empleabilidad, de mejora. Es decir, yo creo que es un panorama que, si todo funciona bien, pues puede ser muy halagüeño para Castilla-La Mancha, pero también en general para toda España, ¿eh? Veo que tiene cuatro puntos concretos de actuación: competitividad e innovación, sinergia territorial, recursos y gobernanza. ¿Se están llevando a cabo ya acciones en estos puntos o...? Sí, se están llevando acciones, se están incorporando incluso pues en los concursos públicos, se están incluyendo criterios de economía circular, es decir, de aquellas propuestas que sean más coherentes con estas líneas de trabajo. La Comisión Europea, la única región de España que le ha pedido participar en un proyecto LIFE es Castilla-La Mancha. Eso pone de manifiesto que ya se ha tomado conciencia también a nivel europeo del compromiso de Castilla-La Mancha. O sea, no sé, a mí no me parece sinceramente que estamos ante un ejemplo que sería muy positivo que se siguiese a nivel territorio, o sea, a nivel del resto de las comunidades autónomas, pero bueno, es que realmente todavía a nivel nacional no hay una ley de economía circular como tal, ¿no? Hay una ley de residuos y del suelo, pero no hay, como tal, no existe todavía esa ley. O sea, que yo creo que bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero tiene buena pinta. ¿Tenéis la ley publicada, supongo, a lo mejor en vuestra web? Bueno, en el informe la ley, el informe, vamos, quiero decir. Sí, por supuesto. Sí, o sea, el informe se consulta en europaciudadana.org. Y bueno, hacemos también ahí un estudio de perspectiva comparada, ¿no?, con otros países europeos, especialmente con los que son más punteros en esto, ¿no?, que son Francia, Italia, Países Bajos y Alemania, ¿no? Y también con una perspectiva local, regional, pues esas iniciativas que se están haciendo en varias ciudades holandesas muy interesantes, en Francia, en Berlín, no sé. Intentamos hacer una perspectiva un poquito comparada para ver también qué se está haciendo fuera, ¿no? Que parte mucho de la colaboración público-privada, ¿no? O sea, hay mucha interacción entre el sector público y el sector privado. Es interesante. A nosotros nos parecía que era un tema que había que tratar, lo hemos plasmado en este informe y yo creo que se deja leer con cierta comodidad, ¿no? Uh-huh. Bien, pues ahí queda esa aportación, yo creo que interesante, pues para seguir impulsando lo que se llama habitualmente desarrollo sostenible, que es un concepto que queda un poco en el aire y requiere a veces que lo aterricemos. Gracias, José Carlos, por habernos lo explicado. Por favor, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Mangas Verdes, sigue moviéndote.
No sé cómo lo hacen, pero ese campo de césped está siempre en perfecto estado. Claro, es que es artificial. Está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Cygnus gestiona su reciclado para convertirlos en campos de césped más cómodos y seguros. Cygnus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de 8 países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para plantar 500 millones de árboles de aquí al año 2025. Esta semana os hablamos del arce, que no es un alce sevillano, sino un árbol de la familia de las sapindáceas, como con muchas variantes. Bueno, de hecho, hay como unas 160 especies aceptadas de casi 700 descritas de arce, pero se trata de un árbol que se distingue fácilmente gracias a sus hojas palmeadas de varias puntas que en otoño cambian de color de manera espectacular. Se pueden ver amarillas, rojas, anaranjadas o púrpuras. Bueno, todo el que ha visto una bandera de Canadá las conoce porque tiene una hoja de arce justo en el medio, de color rojo. Pero no es ni mucho menos un árbol exclusivamente norteamericano, que va, es original de las regiones templadas de todo el hemisferio norte, y solo por citar algunas especies de distintos países, os podemos hablar del arce de Capadocia, el de Montpellier, el de Manchuria, el de Japón o el de Noruega. Sus frutos también son fáciles de ver porque nacen en parejas unidas entre sí que se llaman sámaras y que al desprenderse van girando movidas por el viento, esparciendo las semillas a muchas distancias. Por ello, a los arces se les llama también, en algunos lugares, árboles de helicópteros, por esas semillas que van saltando como si fueran mini helicópteros. Su denominación común procede, según parece, del latín acer, que significa afilado, en referencia a las puntas características de sus hojas o a la dureza de su madera, que supuestamente usaban los romanos para fabricar sus lanzas, aunque este último extremo está por confirmar. En todo caso, sí es cierto que la madera de arce se usa hoy mucho para madera de construcción, también para la fabricación de bates de béisbol o para instrumentos musicales. No obstante, se cultiva principalmente este árbol como planta ornamental para dar sombra. Además, su savia se puede recoger y elaborar jarabe, sirope o miel de arce, que de las tres maneras se conoce a este producto cosechado de varias especies. El arce azucarero, el rojo o el negro, por ejemplo. El jarabe de arce se usa con tortitas, con gofres o con crepes y también para preparar otros postres. Según la leyenda, mucho antes de que los europeos llegaran al norte de América, un indio vio como una ardilla trepaba a lo largo del tronco de uno de estos árboles, mordía una rama y ¡ala! Ahí se ponía ciega a comer, a beberse el líquido que salía de su interior. Cerca había un manantial de agua, pero la ardilla se había tomado el trabajo de trepar, beber toda aquella sustancia, así que el indio dijo, ¿por qué haría esta ardilla algo así? Y decidió imitarla. Con su cuchillo abrió la corteza, probó la savia y así descubrió aquella sustancia tan dulce que además, más tarde, serviría como cura para el escorbuto también. Desde entonces le damos al jarabe de arce, que está bien rico, oiga. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate a Life Terra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Damos mucha importancia en nuestro programa, como sabéis, a la educación de los más jóvenes, de los chavales, en el tema verde, y hoy vamos a hacerlo a través de un libro, bueno, en realidad de una colección también. El libro se llama Cosas Verdes, es de Jenny Jordal y Ole Mattismoen, son dos autores noruegos que han publicado este libro. En realidad es un tebeo, el que se explica a los chavales cómo funciona la naturaleza, con animales, con plantas, con humor, con datos. Está muy bien, está muy interesante. Los personajes recorren pues diversos ecosistemas, explican lo que son, qué se puede hacer para protegerlos. Está dentro de una colección que se llama Los Pequeños Salvajes y que incluye otros textos interesantes para los chavales, como pues, por ejemplo Océanos o el libro de los bichos, Cuaderno de aventuras. La editora de esta colección, que pertenece a la editorial Rata Naturae, es Emilia López, y con ella estamos en nuestro programa hoy. Emilia, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme y por el interés en la colección y en el libro. Bueno, es que además el libro es bonito. Se llama Cosas Verdes, conoce y defiende la naturaleza. Bueno, yo creo que como editora tú eres la mejor persona para vendérnoslo en un momento dado, porque yo no lo puedo mostrar desde el punto de vista... Estamos en la radio, no en la televisión, si no mostraríamos las hojas. Claro, pues mira, es un libro que a mí, bueno, cuando lo vi, es un libro en noruego.
son 2 autores noruegos que allí son unos referentes de la comunicación medioambiental y me enamoré. No es el primer libro que publico de esta autora, es ya el tercero. O sea, que es una autora que para mí, pues es la ilustradora es maravillosa porque capta muy bien, tiene mucho humor, explica muy bien la naturaleza, pero además yo creo que es muy atractivo para los jóvenes y para los niños porque pues hay mucha, como has dicho tú, es muy divertido. Luego trata como temas un poco como difíciles de explicar, como el calentamiento, como el reciclaje, como, no sé, la política incluso, porque hay un apartado sobre problemas medioambientales y sobre las decisiones que toman los políticos para cuidar el medio ambiente, y lo explica de una manera muy entretenida y muy clara. Sí. Se fija sobre todo, además, bueno, se refleja bien en los dibujos el tema de la biodiversidad, aunque, como bien dices, es que habla hasta de política. ¿Hay ejemplos de libros parecidos con autores españoles aquí? Pues sí, supongo que sí. ¿Vosotros en vuestra colección tenéis alguno de este tipo o son todos autores de fuera? Españoles es cierto que no. Tenemos uno muy divertido sobre dónde viven los animales, que sí son de Blanca Casa y Gómez, que son 2 autoras españolas, que sí que trata también sobre dónde distintas hábitats de los animales, pues dónde viven las colmenas, las madrigueras de los conejos y todo. O sea, todos los libros que editamos aquí tienen que tener una importancia medioambiental. Explicar la naturaleza y todo. Entonces, sí que tenemos en programa sacar más autores de aquí, españoles. Así que ya os iremos contando. Dentro de lo que son los libros que habéis editado, que los tenéis en vuestra web, bueno, en esta colección en concreto de Los Pequeños Salvajes, ¿cuáles son los que mejor recibimiento han tenido en el mercado, entre los propios lectores? Empezamos en septiembre del 2018, llevamos ya un par de años, bueno, como 4 años, y sacamos no ficción y ficción. Y es verdad que los que más nos funcionan y vemos que comunicamos mejor y que tienen mejor aceptación en librerías y en los lectores son los de no ficción. O sea, son los libros que son más documento, más didácticos y que muestran más la naturaleza de una manera pues didáctica, más que los cuentos. Pero no queremos dejar tampoco de lado el tema de los relatos, porque también creemos que a través de un cuento puedes comunicar muchas cosas que para los niños más pequeños les llega más. O sea, tiene como mucho más, ¿cómo se dice?, más enganche. Sí. Bueno, entonces, de hecho, ahora mismo, pues, dime, perdona. Sí, no, digo, tenéis de hecho varias colecciones o sea, estamos hablando de Los Pequeños Salvajes, pero bueno, pues está de narrativa, La muchacha de 2 cabezas. Claro, nosotros en realidad no éramos una editorial infantil, o sea, nosotros sacamos como unos 6 libros infantiles al año, más o menos, no más, porque nuestro peso es la narrativa y los libros de no ficción para adultos. Lo que pasa es que tenemos hijos, todos los que trabajamos aquí, y poco a poco pues toda nuestra colección, que se llamaba Libros Salvajes, que hablaba un poco de naturaleza y de cambio climático y de filosofía salvaje, pues tuvimos como una necesidad de publicar también libros para más pequeños. Y es cuando nace esta colección. Pero ya te digo que, claro, es una colección que para mí es muy importante porque soy la editora, evidentemente, pero no sacamos más de 6-7 libros al año como mucho. Y es verdad que cada vez va a tener un poquito más de peso, pero sí es cierto que vamos más a la no ficción porque es donde también nos sentimos más cómodos. Somos editores también de no ficción, además de narrativa. Ajá. En este caso, como estamos hablando de esta colección en concreto, ¿testeáis los libros con vuestros propios hijos o no? Por supuesto, sí. Además, la colección va creciendo también con nuestros niños, porque hay libros, ¿sabes? Yo, por ejemplo, de Cosas Verdes es el libro ya para más adultos que he publicado, y mi hija ya cumple 9 años este verano, o sea que casi como que va creciendo la colección con ella. ¿Para qué edades son esos libros? Pues mira, pues tenemos desde El Busca de lo Salvaje, que fue el primer cuento que sacamos, que además ganó el premio Libro del Año en el 2019 de álbum ilustrado de las librerías de Madrid. Ese pues lo puedes leer desde que el niño tiene 3 años o así, con los padres, por supuesto, porque es un cuentito que se va narrando página. Está
Nieve y Rosa fue una novela que sacamos juvenil a partir de los 10 años, y luego Cosas Verdes a partir de los 7 se puede leer, pero acompañado. Sí. Depende un poco también, a mí me da también mucho pudor decir edades recomendadas porque depende tanto del niño y de la familia. O sea, no es lo mismo que tú quieras que ese niño lea solo el libro, entonces sí, pues a lo mejor se necesita una madurez lectora mayor, pero si tú lo vas a leer con él, pues tiene tantos dibujos, tiene tantos niveles de lectura que a partir de cualquier edad, o sea, si tú a los 5 años quieres ya coger Cosas Verdes y enseñárselo a tu hijo, pues le va a gustar mucho si lo ve contigo. Uh-huh. Vale, explicándoselo y tal, ¿no? De todas maneras, claro, te diré que yo... a ver, también leo a Kant y a Heidegger, pero yo también, a mí me encanta leer libros de este tipo porque muchas veces pienso, estos libros no existían cuando yo era pequeñito, que también hubo una época en la que fui pequeñito y ahora los veo y me da un poco envidia para los chavales, ¿no? Porque tienen acceso a eso, ¿no? Bueno, yo como editora reconozco que aprendo mucho, ¿eh? Y soy ya adulta y yo edito libros de no ficción sobre naturaleza y todo para adultos, pero con estos juveniles e infantiles a veces aprendes cosas que en otros libros ya se dan por sentado, sí, y no se preocupan en explicar. Uh-huh. Y aquí, pues lo que tú dices, que siendo adulto, bueno, hay varios libros que tenemos también, del libro de los bichos y el libro de los pájaros, sí, y uno de océanos, el que has mencionado, que esos yo sé que también los compran adultos. Uh-huh. Bueno, pues sí, tienen un aspecto además muy bonito, ¿no? Como libros, sí, ya más allá del contenido. Son preciosos. Luego además la colección que tenemos donde sacamos el libro de los pájaros y el libro de los bichos, uh-huh, el ilustrador es el ilustrador del Museo de Ciencias de París, de Francia. Y claro, las ilustraciones son súper detalladas y muy bonitas, muy realistas. O sea que no están como simplificados el dibujo, uh-huh, del animal. Pues ahí queda el libro Cosas Verdes, la colección Los Pequeños Salvajes y la editorial que es Rata Naturae. Gracias, Emilia, por habernos acompañado hoy también. Muchas gracias a vosotros por haberme dado ese espacio. Pues ya estamos en mayo, que además de ser mi mes particular, que para eso me ha pedido como él, es indudablemente el mes de la primavera, el mes de las flores, sobre todo en Córdoba, donde se celebra de manera especial la fiesta de las Cruces de Mayo, referencia imprescindible hoy en nuestro recorrido mensual y semanal por las fiestas celtibéricas. Se cuenta que esta fiesta, la de los Cruces de Mayo, viene de la tradición de sacar las cruces de las iglesias y decorarlas con flores de todos los colores para celebrar la llegada de la primavera, después de los rigores de la Semana Santa. Pero en realidad parece que es anterior, porque ya los celtas hacían esto mismo, pero sin cruces, claro. Lo que decoraban eran los árboles, especialmente los pinos en la zona, también con esas flores de colores para celebrar la llegada de la primavera. Ostara. A día de hoy es un concurso muy popular en el que las peñas y las asociaciones de vecinos en Córdoba rivalizan a ver cuál de ellas engalana la cruz más bonita, mientras la calle se llena de música y de fiesta. Es un momento para disfrutar especialmente de Córdoba. Y podéis disfrutar de mangas verdes porque está en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy hemos contado con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Palomay. Feliz y verde semana.